Iglesia, seamos bienvenidos a la familia de nuestro Dios y Padre a escuchar el consejo de su palabra en el estudio bíblico correspondiente a esta tarde en Hebreos capítulo 4 versículo 14. Como todos los jueves, semanalmente estamos llevando nuestro estudio bíblico textual en el que hemos avanzado 13 versículos de este capítulo. Recapitulando un poco el estudio anterior, se nos había enseñado por medio de la carta cómo es la palabra de nuestro Dios, sus características, para que la pudiese comprender la iglesia. Se ilustra como una espada, pero no cualquier espada, sino aquella espada de doble filo, que tiene un fin. Esa espada no es para pelear, ¿verdad? Como cuando usted ve las peleas entre dos bandos. No, esta espada es diferente, porque trae un propósito. Y como la palabra de la cual se nos ha hablado no es una palabra de un hombre, sino la palabra del Dios vivo, también su palabra es viva, porque tiene sus mismas características. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, les discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder que hay en la palabra de Dios. Pero ¿por qué hay poder en esa palabra? Porque está viva. ¿Pero por qué está viva? Por la fuente de donde nace esa palabra. ¿Cuál es la fuente donde nace la palabra? En Dios. ¿Y cómo es Dios? Poderoso, vivo, eficaz. Su palabra es igual. ¿Cómo es Dios? Es omnisciente, todo lo conoce. Su palabra también es como esa espada que penetra, dice, hasta lo profundo y es capaz de partir, que tiene la capacidad de esa palabra, dice, de llegar a lo profundo del corazón y conocer las intenciones que ahí hay. ¿Por qué es esa palabra así? Porque es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, no es la palabra de un ser eminente en la tierra, sino la palabra del único y sabio Dios. Por eso esta palabra es poderosa. ¿Hacia dónde está llevando el escritor al creyente por medio de la carta? A que tome importancia. Desde el principio del estudio en Hebreos, en el capítulo 1 nos había dicho que Dios habla. Y habla con palabras por medio en tiempo antiguo de los patriarcas, luego por los profetas. Ahora nos ha hablado por el Hijo, nos ha revelado su voluntad. Y esa palabra, ¿a qué le quiere llevar el escritor? ¿Por qué se repite tanto? Porque quiere que le demos la importancia, el valor que se merece esa palabra. ¿Y cómo no le vamos a dar el valor si esa palabra es la misma palabra con la que se dijo, sea la luz? Así dice la palabra, ¿verdad? Esa palabra entonces tenía poder, porque ¿quién la dijo? El poderoso. Esa es la misma palabra que miles de años aparece un profeta diciendo, así será mi palabra, como la lluvia cae sobre la tierra, esta germina, así será mi palabra, no regresará a mí vacía. Ahora, amados, entonces si esta palabra no es cualquier palabra, ¿por qué el mundo la desprecia? He allí el resultado, porque tenemos un mundo en un caos. He ahí el resultado, porque el mundo está equivocado, porque no le dio valor a la palabra de nuestro Dios. Pero usted dijo sí. Ahora sí sabemos que esa palabra es viva, es eficaz, que conoce no solamente nuestro ser externo, sino que desnuda nuestra vida interior en cuanto a los pensamientos, en cuanto a los sentimientos, porque tiene tanto poder
nos exhorta en el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están, como dice, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tomemos entonces en cuenta de que esta palabra nos desnuda, nos hace ver nuestro estado, nos lleva a la posición real, a donde estábamos y a donde nos está colocando hoy. Eso solo lo puede ser la revelación de su palabra. Ahora, si esa palabra es tan real, entonces nos lleva a lo siguiente. No es que esté hablando de otro tema, no es que se termina aquí, no. En el versículo 14 continúa. Si esa palabra dice es importante, entonces hay un apartado y dice, por tanto, como queriendo decir, consideremos algo. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Por medio de la palabra. Jesús ya fue expuesto en esta carta superior a los ángeles. ¿Se recuerdan? ¿Alguien me recuerda a quién más ha sido superior, puesto a Moisés? ¿A quién más? Ha sido expuesto también superior a los sacerdotes. Porque aquí dice superior, un supremo, alguien diferente. Ha sido expuesto también Jesús superior aún al mismo Josué que introdujo a aquel pueblo a lo que hoy se conoce como Israel, como la tierra de Palestina, donde están peleados los judíos y los musulmanes. ¿Quién llevó al pueblo de Israel a esa tierra? Josué. Y Jesús ha sido expuesto mayor que Josué, según este escrito. Ahora se nos va a decir que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio que tenía Aarón. Aquel sacerdocio era temporal, y lo va a explicar en el capítulo 5. Era tan limitado que dice, capítulo 5 de Hebreos, por favor, versículo del 2 en adelante, capítulo 5, versículo del 1 en adelante, porque todos somos sacerdotes, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Todo sacerdote era similar, era un hombre que tenía una función. El sacerdote intercedía, pero era un hombre débil, rodeado de tentaciones y de pecados. ¿Qué hacía él? Él tenía el privilegio de acceder al santuario terrenal de aquel tiempo y expiar los pecados por medio del sacrificio de un cordero. Eso hacía el sacerdote. Pero, a diferencia del Señor Jesús, dice que el sacerdote en el versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer, ponga atención al capítulo 5, versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea, llevaba un cordero pascual el sacerdote para con él expiar el pecado del pueblo, pero también llevaba en ese sacrificio, también expiaba el pecado de él, porque era de él. Eso era un sacerdocio como limitado. Y también tenía otra dificultad, que tenía que hacerse continuamente. Cada cierto tiempo tenía que estar el sacerdote sacrificando una oveja. Ahora,
el sacerdocio al cual usted ha tenido acceso, ponga atención a esto, no es limitado, es al contrario, ilimitado. Esa intercesión es permanente y ese sacrificio fue único y más. Ya no queda más, decía otro sacrificio por ahí. Lea conmigo ahora capítulo 4, versículo 14. No es que me adelanté, era necesario explicar a qué se refería el sacerdocio. ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, como tan poderosa es su palabra, también su sacerdocio, también su intercesión. Amado hermano, mire, si usted toma valor de la palabra de Dios como está en la Escritura y la atesora en su corazón, se va a dar cuenta que usted no solo viene a la iglesia, que cuando usted dice voy a dar gracias a Dios por el alimento, usted no solo también haciendo un rito. Cuando usted se va a acostar y dice voy a dar gracias a Dios y voy a orar, oiga lo que le va a revelar la palabra, qué es lo que verdaderamente usted hace. ¿Sabe lo que está haciendo? En el versículo 16 nos dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? ¿A dónde es que viene usted entonces cuando obra? No solo se hinca, no solo se pone en pie en acción reverente, está entrando al mero trono de Dios, pero al dispensador de la gracia. ¿Por medio de quién? De ese sacerdote. O sea, su intercesor no es limitado. Usted sabe cómo la burocracia de los gobiernos terrenales, no cualquiera tiene acceso a los gobernantes, a las principales figuras de los reyes de la tierra. No cualquiera puede hablar con ellos. Necesita que alguien intervenga. Si usted quiere hablar con el presidente, aquí, este presidente aquí del país, que es igual que los demás de la tierra, o sea, no es nada que ver, ¿verdad? Pero usted no puede decir, y el presidente le va a decir pasa adelante, ¿va que no? Necesita el qué, un intermediario. A esa intercesión alguien está intercediendo por usted. Entre Dios y los hombres es igual. Como el hombre estaba bajo pecado, necesitaba el qué, un intercesor. Ese intercesor en el tiempo antiguo era el sacerdote, el sumo sacerdote. Ahora usted sabe quién intercede por usted, el Hijo de Dios. Así que no venga aquí, hermano, pensando a ver si le van a oír. Ese es un grave error de la iglesia. La iglesia comete muchos errores por falta de revelación de su palabra. Algunos hasta venimos, no quiero que se vaya a malinterpretar, pero algunos pensamos que venimos, ¿verdad? Y decimos, Señor, aquí viene este gusano. Así nos sentimos a veces. Y sí lo somos. Pero amado, cuando usted está llegando, no esté dudando. Dios le está viendo. Si Dios ya sabe de lo que usted va a pedir. Es un grave error pensar y decir que a causa de nuestra culpabilidad, decir, a saber si Dios te va a escuchar. Eso es pecado, hermano. Hermano, ¿qué está diciendo? Recapitulemos un estudio anterior. ¿Cuál era el problema de Israel? Su incredulidad, ¿o no? Entonces, ellos pensaban que Dios no lo estaba viendo. Cuando ellos no creían en el poder de Dios, Dios se los estaba viendo. ¿Y qué nos ha dicho la palabra? Si Dios ya sabe cómo viene usted. Aquí es donde usted debe de conectar los dos estudios, del capítulo 4, versículo 13, y lo que continúa hoy. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos ha dicho que es viva, eficaz, que penetra hasta lo profundo. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones. Entonces, hermano, ¿usted cree que yo me puedo esconder delante de Dios? ¿Cómo tengo que venir? Así como estoy, porque Él ya me conoce, quiere decir. Si su palabra me ha desnudado o no. Entonces, cuando yo vengo a Él,
que dice el versículo, por tanto, teniendo en cuenta que tenemos un sumo sacerdote que traspasó aleluya. Los judíos tenían en su creencia respecto a la atmósfera celestial que había más de 3 cielos. En algunos casos la tradición judía decía que había hasta 7 cielos para llegar al Señor. Pablo describe que él llegó hasta el tercero. Pero dejemos eso a un lado. Cuando dice los cielos de los cielos, cuando dice aquí la Escritura, Jesús que traspasó los cielos, quiere decir que ¿a dónde está? Si existiesen 1, 2, los que sean, ¿en qué cielo, a qué cielo llegó? Según el estudio, ¿a qué cielo llegó el Señor Jesús? ¿Papá? Ajá, ¿y a dónde estaría su Padre? Era el de los más altos, ¿verdad? Lo está diciendo la palabra, traspasó. Él no se quedó en el primero, no se quedó en el segundo. Él llegó hasta donde está el eterno. De donde él mismo había declarado en los evangelios que él de allí venía. ¿Qué nos está diciendo la palabra entonces? Hermano, usted y yo, esa oración que usted hace, ¿quién la conoce? ¿Quién la conoce? Dios, a través del Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde llega su oración? Al techo. Mi mente pecaminosa y perversa me hace dudar, y reprenda eso, hermano. Hermano, yo creo que el Señor a mí no me oye. Ese es un grave error. No dice que la palabra me ha desnudado y que mi corazón está desnudo delante de Él, que conoce hasta mis intenciones. ¿Cómo no va a conocer Dios mi oración? ¿Cuál es el problema de nosotros? No nos hemos dado cuenta en quién creemos. Dios no es un ser extraño. Dios es un ser eterno, supremo, que todo lo conoce. Y cuando yo vengo a Él, Él ya sabe cómo venir. O sea, yo no puedo aparentarle nada a Dios. Yo no puedo venir aquí a querer impresionar, a querer por mis propios méritos entrar a la presencia de Dios. Aquí voy, Señor, estoy ya en tu... No, disculpe, hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el sumo sacerdote que yo tengo, Él ya sabe, porque Él traspasó los cielos. Ponga atención a lo que dice el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué hay que hacer? Retengamos nuestra, en una versión dice nuestra confesión, o sea, lo que nosotros creemos, nuestra fe. Volviendo a la ilustración del sacerdocio levítico. El sacerdote, aunque ya lo vamos a estudiar en el próximo capítulo, el templo estaba dividido por 3 sectores. Estaba el atrio, el lugar santo, el tercero era el lugar santísimo. A este lugar solo entraba el sumo sacerdote. En él se encontraba lo que se conoce como el arca del pacto, en la cual estaba la representación, una réplica de las tablas de la ley, el maná, que era lo que representaba que ahí estaba la Shekinah, la gloria de Dios en ese lugar. Y como la gloria de Dios, ponga atención a esto, Dios en su gloria es justa. Él es santo por naturaleza. Y nada injusto ni pecaminoso puede llegar a su presencia, porque Él es santo. Si yo llego a Él, hermano, completamente lleno de pecado, ¿qué va a hacer? Su gloria, su justicia. Un hombre pecador no se puede acercar a ese Dios justo, a ese Dios santo. ¿Por qué? Porque soy pecador. Necesito que alguien pague el pecado que hay en mí. Eso hizo Jesús. Entonces, cuando el sacerdote entraba a esa tercera parte del templo, que se llamaba ¿cómo? El lugar que santísimo, el sacerdote tenía que ir con vestiduras sagradas,
Y tenía que haber dado un sacrificio que perdonara el pecado. ¿De quién? Del pueblo y de él. Cuando el sacerdote entraba dentro de sus vestiduras, se amarraba un cinto. Ese cinto, hermano, no era un simple cinto que colgaba. Ese cinto llegaba hasta el atrio. Y el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo solamente una vez por año. Y solo podía pasar un cierto periodo de tiempo. Si el sacerdote del tiempo establecido no salía, nadie podía entrar a sacar al cuerpo si había muerto adentro, porque el lugar era el lugar. Eso era real. Y hermano, y aquí es no podríamos decir misterioso, no. Lo glorioso de la palabra que nos describe, que sabe, hermano, que de verdad la gloria de Dios podía consumir a alguien ahí, porque había un pacto. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando se hizo el tabernáculo, ¿qué dice la palabra de Dios que había sobre el tabernáculo en el día? ¿Ah? ¿Nadie sabe qué había en el tabernáculo en el día? Sobre el tabernáculo. ¿Cómo? Columna de fuego. ¿Cuándo? ¿A qué hora? En la noche. ¿En el día? ¿Qué había en el día? Columna de nube. ¿Y qué significaba esa columna de nube? La presencia y la gloria de Dios. Nadie, no cualquiera llegaba ahí. Por eso él solo se acercaba a ese lugar el sumo sacerdote. Ahora entiende usted que cuando, se me dijo el nombre, ¿cómo se llama el papá de Juan el Bautista? Zacarías, el sacerdote Zacarías se trató. ¿Qué dijeron? Quizás la gloria de Dios lo ha consumido. Váyase al libro de San Juan, para que vayamos entendiendo el marco de lo que estamos. Alguien va a decir, hermano, se está desviando el tema. En ninguna manera. Es que esa palabra traspasar tiene un significado hermoso. San Lucas, capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 19. Pero veamos primero el versículo 8. San Lucas, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo leemos? Oiga lo que dice. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. O sea, él le tocó ejercer el sacerdocio, entrar al lugar santísimo. Dice en el versículo 10: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Qué estaba él ofreciendo? Incienso estaba Zacarías, ¿verdad? Y se le aparece la gloria de Dios y habla con él, hermano. En el versículo 13 le dice, en el 12: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió ¿qué? ¿Por qué? Se sintió indigno, se sintió, Señor, si no estoy bien aquí me va a consumir su gloria, ¿verdad? Más un poquito. Versículo que le dice en el 18. Dijo Zacarías, avanza un poquito. En el 21. Ya entendimos que Zacarías entró al lugar, ¿verdad?, santísimo, a ofrecer incienso. Miren lo que dice el 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿En qué estaban pensando ellos? Que la gloria de Dios llegó y quizás lo mató. Esas vestiduras reales, ese cinto que se amarraba aquí, ¿sabe para qué servía?
Si pasaba más tiempo, los otros sacerdotes que estaban afuera, iban a agarrar el cinto y lo iban a sacar muerto. Porque vino la gloria de Dios y halló algo malo en él, posible, y lo consumía. Y como al que ahí no podía entrar, porque representaba ese lugar, era simbólico. Eso es lo que quiero explicar. Era simbólico, no era verdaderamente el lugar donde Dios está en su presencia y su gloria. No, eso no es nada en comparación donde está la gloria de Dios. No sé si entendemos. O sea, ese lugar ha de ser tan majestuoso que no puede entrar nadie. Necesita que alguien intervenga por usted y por mí, porque somos pecadores. Por eso Jesús murió, para que su sacrificio nos diera acceso, entrar a ese lugar especial. Si en aquel lugar simbólico la gloria de Dios consumía al sacerdote, entonces, hermano, ellos se extrañaron y dijeron: Zacarías nunca viene. Empezaron a pensar que se había muerto. 22. Pero cuando salió, no les podía hablar. Qué glorioso. ¿Qué dice el versículo 22? Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. ¿Qué entendieron? ¿Qué le pasó a Zacarías? ¿Zacarías entró mudo? No. ¿Cuándo salió mudo? Cuando entró a ese lugar simbólico. Él traspasó el ¿qué? El atrio, el lugar santo y el lugar. Pero ese es simbólico, pero glorioso, aunque era simbólico. Ahora, eso solo lo hacía ¿quién? ¿Solo quién podía entrar ahí? El sumo sacerdote. Váyase ahora al estudio. ¿Qué traspasaba el sumo sacerdote? ¿Qué traspasaba el sumo sacerdote? El atrio, el lugar santo y el lugar. Eso traspasaba para ir a ofrecer el sacrificio. ¿Qué hizo Jesús con su sacrificio? ¿A dónde? En el lugar simbólico. No sé si estamos entendiendo hacia dónde nos quiere llevar la Escritura. Parece, hay algunos, como decía un pastor, que era necesario ponerle atención a ciertos relatos históricos de la Escritura para tener una comprensión verdadera. Porque muchos llegan y dicen: hermano, tanta vuelta que le dio el pastor para enseñar una cosa. Es necesario saber de dónde viene aquello. Ahora, entendiendo que ese lugar que traspasaba el sacerdote era ¿qué? Simbólico, dijimos, ¿verdad? Pero a la misma vez representaba la gloria de Dios, era simbólico. Bueno, hermanos, en pocas palabras, si este lugar fuera el templo, ustedes estarían de la primera fila hacia allá sería el atrio. De la siguiente fila donde están ustedes hacia acá sería el lugar santo. Y de aquí para allá, después de la cortina, estaría ¿quién? El lugar santísimo. ¿Y quién podría entrar allí? Solo el sacerdote. Y tenía que entrar ¿cómo? Bien purificado. ¿O no? Ese sacerdote traspasaba los tres lugares: atrio, lugar santo y lugar allá después. Y allí que se manifestaba simbólicamente la gloria de Dios, pero era real. Ahora, hermanos, en el versículo 14 nos está diciendo que ese ejercicio sacerdotal lo hizo el Señor Jesús. Pero Él no lo hizo en el lugar simbólico. Él llegó verdaderamente a donde vive el Padre, lo que decía el hermano. Él no solo, hermano, entró en un lugar simbólico. No, la Escritura dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es él, hermano? Jesús. ¿Y quién es Jesús? El mismo Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que ser entonces? Quien hizo el ejercicio de sacerdocio para usted y para mí es el Hijo de Dios. Tengamos fe.
tengamos confianza que si los hombres tenían sumo sacerdote y expiaban por medio de corderos el pecado del pueblo y de ellos, y ahora Jesús que dio su propia sangre. Eso es lo que nos quiere enseñar la Biblia. Avanza el siguiente versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, aleluya, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, usted viene a mí como pastor, y si usted piensa que yo soy un sacerdote que puedo interceder por usted, le tengo una gran mala noticia: se equivocó. A mí no me venga a contar nada de sus problemas, porque no puedo hacer nada. Soy tan débil que necesito también un sumo sacerdote. Amén, hermanos. Y ese es el error de muchos, que dicen: voy al pastor, voy al sacerdote, y le cuenta, y él psicológicamente se desnuda diciendo todo lo que ha hecho. Le tengo una noticia: antes de que fuera a ese lugar a confesarse, a decirle al pastor lo que hizo, lo que le pasó, ya alguien lo sabía. ¿O no? Ese es alguien que ve el verdadero sumo sacerdote que puede interceder por esta persona. Por eso dice el versículo: porque no tenemos uno. Usted no tiene un sacerdote débil como los que tenía Israel. Los sacerdotes que tenían aquellos, ¿cómo eran, hermanos? ¿Cómo eran? No dice que ofrecían sacrificio por el pecado del pueblo, pero también por el de ellos. ¿Por qué? Porque eran débiles. El Señor Jesús también tomó un cuerpo de debilidad y también pasó por los mismos pecados que usted y yo hasta el día de hoy tientan a la humanidad. Esa misma tentación la tuvo ese sumo sacerdote. ¿Cuál fue la diferencia? Que él no se dio. Alguien va a decir: no, hermano, el Señor Jesús no pasó por todas las tentaciones que todos los seres humanos pasan. No, pero es que las tentaciones, si las vamos a dividir, pues están en tres fases. Solo hay tres tipos de tentaciones: la carne, ¿qué más? La codicia, la fama. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? En esas tres áreas. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Le estaba tentando el qué, queriendo que Jesús cayese para que satisfaciese su hambre terrenal, carnal, ¿verdad? Después, ¿qué le dijo? Si me adoras postrado, te daré los reinos. Le estaba ofreciendo ¿qué? Gloria. Le estaba ofreciendo que se le encendiera su codicia. ¿Cuáles fueron los tres pecados de Adán? Come carne, ¿eh? Consume de ese fruto, porque si lo consume, ¿qué le dijo el diablo a Adán y Eva? Serás como Dios. ¿Qué le estaba ofreciendo? Fama. Y le hizo, mira el fruto, le puso codicia. Esos son los tres pecados que hay en la humanidad que más florecen. De ahí se derivan. No, pero mire, aquel, el pecado de él, carnal. El otro no, codicia. El otro, fama. Son las tres áreas con las que el pecado engaña a la humanidad. Y esas áreas el Señor Jesús las pasó. Él las conoce. No solamente puede decir: es que eso no lo conozco. Claro que no. Porque el versículo nos está diciendo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿cuál es la diferencia? Sin pecado.
el sumo sacerdote, del cual está hablando, el Hijo de Dios, sí, tuvo forma de hombre, sí. Y en esa forma de hombre, ¿qué dice? Fue tentado en todo. Pero ¿qué pasó? No pecó. Por lo cual, Él sabe la debilidad suya. Él sabe mi debilidad. Por eso le digo, usted se equivoca, yo me equivoco. Voy a ver, tal vez los hermanos interceden por mí, ¿verdad? Ay, yo tengo un gran error. Si antes de que yo le vaya a contar al hermano, Dios ya sabe, hermano. Mejor que me exhorta la palabra en el versículo 16. ¿A qué le está exhortando en el versículo 16? Oiga, ¿a dónde? Acerquémonos pues. Acerquémonos pues. Cada vez que usted va a doblar, un pastor daba una enseñanza y me ministró y sentí, hermano, que me pegaron, pero como cuando en los soldados, en el ejército, los superiores les dan una pechada para que se pongan vivos, ¿verdad? Yo sentí, hermano, pero dijo con esta enseñanza un pastor y me ministró, por eso lo voy a compartir. Dijo, duro es ver que nos hemos equivocado a la hora de orar. Nosotros creemos como que estamos en la presencia de alguien simple. Hermanos, nos dijo, entendamos, hemos entrado a la presencia del Todopoderoso. Tanto que si usted, hermano, y yo vamos a la casa de alguien, no entramos y no nos dice pase adelante, ¿o sí? ¿Ah? ¿Quién se mete en un solo si no le dicen pase adelante? ¿Tiene qué? Desconfianza. Y nosotros, dice, cuando venimos a la iglesia, hay pastores que dicen que a la hora de entrar, como un chiste, entran, como que no se han dado cuenta dónde han entrado y tienen que a veces venimos aquí, hermano, como que estamos, como que es a un público que vamos a atender nosotros, ¿verdad? ¡Ah! Que Dios nos perdone, porque a mí me ha sucedido. Hermano, si es la presencia de Dios, no. ¿Por qué dijo que? ¿Por qué sucede eso? No nos hemos dado cuenta de dónde queremos. Mira, hermano, duro es que la iglesia no se ha dado cuenta de dónde es. Se le ha olvidado que en oración está entrando directamente al trono de la gracia, a donde tiempos antiguos nunca podía entrar nadie. Con que a aquel lugar que era limitado, simbólico, solo se entraba una vez al año. Y no todo el mundo, uno solo. Acerquémonos pues. ¿Cómo, hermano? Confiadamente. Con confianza. ¿A dónde? ¿A dónde viene usted? Al trono de la gracia. Así como estamos, Señor, aquí estoy, confiadamente. Donde me he sido un gran sinvergüenza, y verdad que empieza el Espíritu Santo que ha hecho administrar su vida, porque usted sabe que está en la presencia de Dios. Usted sabe que antes de que viniera, Él ya le había descubierto lo que decía la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 16, que penetra, capítulo 4, versículo 3. La palabra de Dios ya lo había desnudado, por lo cual cuando usted viene delante de Dios, confiadamente, hermano, es un error que usted vaya pensando que a la presencia de Dios se va entrando por poquito, ¿verdad? Voy a empezar a entrar, y para eso usted se va a poner aquello como los gnósticos, ¿verdad? Y se ponen ahorita, y se ponen a hacer lo que hacen, no sé qué religión es que le hacen, y creen ellos que se van súper, hiper, mega concentrándose porque van elevándose. Hermano, eso no es así. Ahí dice confiadamente, acérquese. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Usted solo ora allá en su casa, ¿y a dónde está entrando? Al trono de la gracia. Terminemos en el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué voy a ir allí? Para alcanzar
misericordia y hallar gracia. ¿Para qué necesito la misericordia? ¿Para qué necesito la gracia? ¿Para qué voy a ir al trono de la gracia? El trono de la gracia es el lugar donde se dispensa, donde se da la gracia. Pero ¿para qué quiero esa gracia?